en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. El sector empresarial ha sido convocado por el presidente Lenín Moreno desde el inicio de su gobierno hace 2 años para que se convierta en motor del desarrollo nacional, y para ello requiere ser más competitivo, lo cual implica desmontar la enorme carga que le impuso el gobierno anterior, tributaria, financiera, laboral y burocrática. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. El acuerdo nacional se enruta ahora por la flexibilización laboral. Al respecto tenemos que se han logrado los primeros acuerdos tripartitos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Sobre esos acuerdos, el ministro del Trabajo, Andrés Madero, resaltó lo siguiente. Escuchémoslo. Los acuerdos que han sido arribados en el Consejo Nacional de Trabajo han sido acuerdos unánimes por todas las partes integrantes de este Consejo Consultivo, legalmente constituido y que viene siendo el órgano facultativo legal para poder dialogar y para poder tomar las decisiones en materia laboral. Estas propuestas han sido generadas en base a discusiones generadas por parte de trabajadores y empleadores, quienes han llevado estas propuestas al seno del Consejo. El Ministerio del Trabajo las ha recopilado, las ha puesto sobre la mesa para poder ser debatidas, y este primer grupo de propuestas que han sido consensuadas en forma unánime por ambos sectores formarán parte de las normas que requiere el país para generar mayor empleo. Efectivamente, estos acuerdos provienen de iniciativas de empleadores y de empleados y no del gobierno. Mire, Lenin, si yo no hablara de flexibilidad laboral, se han hecho 3 propuestas básicas, se han analizado las necesidades del sector de los trabajadores y beneficios que puede obtener también el sector empleador. Estamos hablando de un contrato de emprendimiento donde existe un periodo de prueba o un contrato de plazo fijo por un periodo de 3 años. Es decir, se puede desvincular al trabajador durante los 3 primeros años, o si no, entra a un contrato indefinido. Esto motiva a que se hagan más negocios. Mucha gente arriesga todo su patrimonio. Muchos negocios no generan utilidades después de 4 o 5 años. Los negocios tienen que pasar por un ecosistema para ser rentables. 8 o 9 de cada 10 negocios no sobreviven en el tiempo. Muchas veces los emprendedores sacrifican absolutamente todo y se endeudan para seguir pagando liquidaciones del personal. ¿Esto qué promueve? Incentiva la contratación, incentiva el emprendimiento y sobre todo incentiva a que se le dé una plaza de trabajo formal a quien en este momento en el Ecuador no la tiene. Es una propuesta básica, simple. Otra de las propuestas es eliminar el recargo del 35% en la contratación eventual o en la contratación ocasional. Esto beneficia al trabajador actual, ya que no tiene una diferencia en cuanto al que se le paga 35% más porque entra a trabajar de manera eventual o ocasional. Esto beneficia al empresario porque tiene un costo inferior a desvincular y puede contratar a más gente. Esto beneficia a quien no tiene una fuente de empleo formal porque puede entrar a trabajar por un proyecto o por las necesidades de horario de diferentes sectores. Otra de las propuestas claras que beneficia también a los trabajadores es los cambios en la jornada laboral. Se le está dando la oportunidad al trabajador para que pueda trabajar 3 días a la semana por 12 horas y pueda pasar 1 día y medio con la familia. Puede trabajar 3 días, 12 horas y otro día puede trabajar 4 horas. Esto implica que en las ciudades donde existe tráfico se moviliza mucho menos, pasa mucho menos tiempo en el vehículo. Esto implica que pasa 1 día y medio más con la familia. Esto implica que tiene 1 día y medio más para emprender. Se habla también de una jornada de 40 horas en 6 días. Esto también beneficia a ciertos locales. Usted sabe que hay negocios como mecánicas, como plantaciones agrícolas, como las fábricas manufactureras que tienen que trabajar a ratos durante 6 días para terminar su producción. Entonces, si se puede contratar respetando todos los beneficios de ley durante 6 días y respetando las 40 horas, esto puede beneficiar tanto al trabajador porque igualmente pasa más tiempo con su familia y puede beneficiar
beneficiar al comerciante, al industrial, a quien maneja un negocio agrícola. Pero ¿cómo Entonces, ¿cómo garantizamos la tan ansiada estabilidad? ¿Cómo garantizamos que no se va a volver a los tiempos de la tercerización laboral y que esa persona que ha sido contratada va a la vuelta de 3 años no va a ser despedida para nuevamente ser recontratada y así evitar el pago de una indemnización o de algún otro haber? A ver, mire, en primer lugar, las empresas no contratan a gente para desvincularlas. Existe una curva de aprendizaje. No, en los tiempos de la tercerización para una laboral sí empresa. pasaba, Patricio, y usted lo conoce perfectamente, 3 Mire, meses se despedía y se les cambiaba de razón social, Lenin, y se los volvía a recontratar. Mire, estamos hablando que dentro de la eliminación del recargo del 35%, a los 180 días ya se lo tiene que contratar a la persona indefinidamente. Estamos hablando de que en absolutamente ninguna de estas propuestas estamos dejando de pagar beneficios de ley, el IES, no estamos dejando de pagar horas extras cuando se pasa la jornada laboral de 40 horas, no se están dejando de pagar utilidades, el 15% de utilidades a los trabajadores, no se está dejando de pagar el 13º sueldo, no se está dejando de pagar un 14º sueldo. ¿Dónde volvemos a la precarización? Lo que no hay es estabilidad. Existe la estabilidad, Lenin, porque si usted se pasa el periodo de prueba de la contratación, tiene que traer un contrato indefinido. Si usted se pasa en el contrato ocasional los 180 días, tiene que contratar a la persona. Y si es que en la jornada laboral se pasa las 40 horas, usted tiene que pagar horas extras. Y este no régimen existe es precarización para los alguna, nuevos trabajadores, no aplicaría para quienes ya tienen un empleo. Además que, primero que no le sale a nadie rentable despedir a alguien para volverlo a contratar de alguna otra manera. Aquí se pagan mínimo 3 sueldos y máximo 25 sueldos por un despido intempestivo. Eso no es un buen negocio para nadie, además que no se lo debe hacer, además que es ilegal. Entonces, en este momento no se piensa en ir a respetar los derechos de nadie. Justamente se están buscando alternativas para poder insertar a más gente en el mercado laboral formal. Y le voy a enseñar un cuadro. Esto es lo que tenemos que solucionar, Lenin. Mire cómo sigue creciendo el empleo inadecuado. Mire cómo sigue decreciendo el empleo adecuado. Deberíamos de ponernos, aunque sea el objetivo, de volver a los índices del 2012. Entonces, lamentablemente, nosotros nos sentamos a hacer propuestas, llegamos a acuerdos con los trabajadores, llegamos a acuerdos con el gobierno, y siempre sale alguien solo a reclamar. Mire, el señor Ibarra puntualmente, solo reclama, sobre lo que dijo el señor se Ibarra, queja. Patricio, permítame, el Parlamento Laboral, que es una de las 3 centrales sindicales, las otras son el FUT y la CUT, decidió voluntariamente no participar en estos diálogos. El presidente de esta central, Fernando Ibarra, expone los motivos. Escuchémoslo. Los problemas están en otro lado. Los problemas están, por ejemplo, los sobreprecios que los propios empresarios se ponen en su plantilla, porque incluyen a sus parientes con altos sueldos para no pagar al final en el resultado utilidades, no pagar impuestos. Cuando los famosos gastos corporativos, con tarjetas de crédito donde se hacen un sinnúmero de gastos, se contratan asesorías que nunca se hacen. También los costos de las tarifas de servicio. Nosotros hemos dicho que se hace necesario revisar las tarifas para el sector productivo. El tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema del impuesto de salida de capitales. Es por otro lado donde hay que buscar ser competitivos. No se puede buscar ser competitivos con la explotación laboral, con el abuso laboral, el someter a la clase trabajadora a situaciones realmente de indignidad. ¿Hay algún estudio del gobierno, del Comité Empresarial o de la Organización Internacional del Trabajo que establezca el porcentaje de incidencia de los costos laborales por tema de competitividad, por impuesto a la salida de divisas, por tramitología, por los costos de la contratación o del despido de un empleado? Mire, no es una ciencia. La estructura laboral dentro de una empresa implica el mayor costo, pues. Usted, si es que tiene una empresa comercial, tiene que contratar vendedores, tiene que mantener a gente en cargos administrativos, en general, si es que tiene una fábrica, tiene que mantener obreros, si es que tiene una plantación, alguien tiene que cosechar.
En la gran cantidad, en la mayoría de negocios, la carga laboral es alta. Ahora tenemos que prepararnos para la cuarta revolución industrial, se vienen nuevos cambios. Y más allá de eso, lo que menciona el señor Ibarra, mire, cuando uno cuando uno forma una empresa, el SRI es quien controla la empresa y controla los gastos deducibles y hay gastos asociados. Usted puede gastar de acuerdo a lo que está ingresando a la empresa. Que un familiar esté en el rol no es un pecado, porque además operan dentro de las empresas. 80% de las empresas en este país son familiares y ahí existen controles que los tiene que hacer el SRI. Estoy de acuerdo en otros temas. Mire, las reformas laborales no van a ser la única manera de solucionar el problema de competitividad dentro de las empresas ecuatorianas. Sin duda, pero ¿qué es lo que más revisar incide? El costo de los servicios. Patricio, ¿qué es lo que más incide en el tema competitividad? El anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, los costos financieros, la tramitología y la corrupción o los costos laborales. Todo suma, pero usted tiene que tomar en cuenta que cuando usted contrata a una persona, el costo de la contratación termina, usted llega a un acuerdo de pagarle a una persona $100 y usted después termina pagándole a esa persona alrededor de $135. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que pagar el aporte al IES, que implica un 20,6%. Usted tiene que, si genera utilidades, pagar el 15% de las utilidades. Usted tiene que pagar un 13º sueldo. Usted tiene que pagar un 14º sueldo. Entonces, en el Ecuador no se trata solo de simplemente contratar a una persona, eso implica que tiene mucho más costos. También el Ecuador tiene una carga fiscal y tributaria altísima, porque al rato solo se habla de la carga tributaria del ISD, del anticipo del impuesto a la renta, del impuesto a la renta. Pero más allá de eso, ya le mencioné que tiene que aportar al IES, que tiene que pagar utilidades, que tiene que pagar décimos. Entonces, todo se va acumulando, además de la excesiva tramitología que existe en el Ecuador, además del costo alto de los servicios básicos. Se podría bajar el costo de la electricidad liberando este sector hacia la inversión privada, Lenin. Entonces, en el Ecuador hay que hacer un sinnúmero de cambios que implican trabajar en la competitividad del sector productivo. Patricio. Por un lado, trabajar en reformas laborales, trabajar en reformas tributarias bajando ciertos impuestos. Le voy a decir otra cosa, comparémonos con el resto de la región. En Perú y en Colombia ya se trabajan jornadas de hasta 48 horas, Lenin. Hasta ahora, el aspecto tributario que usted dice hay que trabajar en ello, solo ha quedado en anuncios. El aspecto de los costos financieros, ni siquiera en anuncios. La tramitología y la corrupción, también, solamente hay anuncios. El costo laboral, ¿es más fácil de manejar? ¿Usted cree que sí se va a llegar a puerto, sí se va a lograr consolidar un acuerdo en este sentido o también solo quedar en anuncios? Mire, existe un gran avance. Estamos de acuerdo en el Consejo Salarial con el Ministerio de Trabajo, estamos de acuerdo con 4 sectores de los trabajadores y está de acuerdo el sector empleador. Simplemente ahora falta que se tome la decisión y que se envíe un proyecto de ley, puede ser por medio de la Ley de Fomento Productivo 2, y yo estoy seguro que los partidos políticos en este momento van a estar de acuerdo en dar más oportunidades a los 5 millones de trabajadores en este país que no cuentan con un empleo formal. Entonces, si usted me habla en cuanto a reformas laborales, hemos avanzado. Si usted me habla en cuanto a cambios en el código monetario para conseguir mejores beneficios en este país en cuanto al costo del capital de trabajo, bueno, yo asumo que en octubre plantearán reformas con las reformas que tienen que hacer al código tributario y yo espero que esto simplemente no se quede en anuncios y más allá de que espero que no se quede en anuncios, espero que las reformas tributarias vayan hacia bajar ciertos impuestos que no existen en la región y espero que no se tomen decisiones en cuanto a subir impuestos, que eso implica eliminar deducciones o eliminar exenciones. Eso sería grave para el consumo del país, eso sería grave para la clase media, eso sería grave para los ingresos del sector productivo y sería grave para solucionar el problema estructural, Lenin, que existe en este país, que es la falta de fuentes de empleo. ¿Sabe por qué el escepticismo, Patricio? Porque ese Código del Trabajo tiene 100 años y yo llevo 41 escuchando que lo van a reformar y nada cambia. Patricio Alarcón, presidente. Sí, dígame, Patricio.
Lenin, sí han hecho reformas al Código Laboral. Sí, y ha cambiado en algo la situación. Hay 5 millones de desempleados. Claro, se ha empeorado porque han hecho reformas para mal, pues han empeorado el Código Laboral, han incrementado el costo de vinculación y por ende de desvinculación, Lenin. Entonces, ahora los cambios se tienen que dar para bien y tenemos que tener conciencia de que hay 5 millones de personas que no cuentan con un trabajo formal en este país. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Estefi. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, y vamos a hablar sobre el estado de excepción en las cárceles, que empezó con más violencia, un desafío sin respuestas válidas. Aún lo analizamos al volver, no se vaya.